A ver. A ver, ¿se mira? Empecemos. Esta es la clase pendiente de patología quirúrgica de intestino delgado sobre obstrucción intestinal. ¿Qué cosa es, pues, en este caso, obstrucción del intestino delgado? Cuando alguna afección o patología interfiere en el avance del contenido intestinal en sentido aboral, es decir, diríamos, de la cabeza hacia la parte inferior, se dice que se produce una obstrucción intestinal. Este término hay que diferenciarlo, la obstrucción mecánica, del ilio, ¿no? La obstrucción mecánica describe una barrera física real, mientras que el término ilio significa falla funcional o una parálisis del tránsito intestinal. Ambas son causantes de obstrucción intestinal. Eh, Teniendo claro este concepto, vamos a empezar a describir algunas causas, ¿no? Las adherencias abdominales, como ya habíamos planteado o que habíamos conversado en la anterior clase, pueden comenzar a formarse a pocas horas después de una operación y representan la más común causa de obstrucción intestinal, siendo responsables del 60-70% de obstrucción de intestino delgado, ¿no? El síndrome adherencial postoperatorio en la obstrucción del intestino delgado se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, vómitos, distensión y constipación, y está en relación a imágenes confirmatorias. Aquí ya estamos viendo esa tríada clásica, ¿no? De la obstrucción intestinal. Bueno, en esta diapositiva repetimos nuevamente, de repente, eh, eh, que una de las causas más comunes de la obstrucción del intestino delgado son las adherencias abdominales. Pero ojo, aumentamos aquí que es en países desarrollados, ¿no? Acá podrían alcanzar hasta el 65-75% de los casos, seguidos de las hernias, la enfermedad de Crohn, neoplasias malignas y el vólvulo. Mientras que en los países en desarrollo, como el nuestro, la principal obstrucción del intestino delgado es por hernias, llegando a 30-40%, superando a las adherencias, ¿no? Adherencias intraabdominales, postoperatorias, que llegan a un 30%, ¿no? Y la tuberculosis, que significa aproximadamente un 10%. Tengan en consideración esto, como ya también creo que les mencioné, una epidemia, ¿no? Donde la prevalencia de tuberculosis es alta. Probablemente el cuarto lugar en el Perú, donde hay esa prevalencia tan alta de tuberculosis y por tanto la tuberculosis enteroperitoneal es una patología algo frecuente y su cuadro obstructivo también. Siguen algunas patologías como ahí se menciona, pero ya dijimos lo importante en esta diapositiva. Además que, ¿no?, la tendencia general en los países en desarrollo es una mayor incidencia de obstrucción de intestino delgado por adherencias. ¿Por qué? Porque empiezan a tener mayor incidencia las laparotomías, ¿correcto? Las laparotomías. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de los hospitales, eh, la realidad, ¿no? En este momento, por ejemplo, nuestro hospital está restringido en cuanto a cirugías laparoscópicas. Por tanto, la incidencia de laparotomías exploratorias o cirugías convencionales ha aumentado. Y con esto aumenta la posibilidad de que haya más casos
de obstrucción intestinal por bridas y adherencias, aumentan la incidencia de infecciones de sitio operatorio, de infecciones intrahospitalarias. Esa es la realidad. Ahorita está pasando, ¿no? Y se puede entender justamente por esta situación muy particular, ¿no? La obstrucción del intestino delgado es el trastorno quirúrgico que se encuentra con mayor frecuencia en esta parte del cuerpo. Tiene causas muy diversas y están ahí las tres, digamos, eh, áreas o sitios anatómicos donde se puede dar. Intraluminal, en la luz del intestino, intramural o intrínsecas, o sea, en la pared, y las extrínsecas, las que son externas a la pared. Acá hay una serie digamos, patologías. Por ejemplo, la intraluminal, que es la obstrucción de la luz intestinal, puede ser causada por pólipos del intestino, por intussuscepción, por cálculos biliares, como ocurre en el ilio biliar, y otras cosas, ¿no? Cuerpos extraños, impactación, etcétera. Luego están lesiones intrínsecas del intestino, que puede ser congénita, neoplasia, inflamatorias, entre ellas ahí está tuberculosis, ¿correcto? Las traumáticas también, por un hematoma de la pared, la radioterapia, la intussuscepción también se consideraría una lesión intrínseca del intestino. Y las lesiones extrínsecas al intestino delgado. Acá pueden ser las hernias externas, las hernias internas, también pueden ser las, digamos, congénitas, neoplasias, inflamatorias, ¿no? Las que están periintestinales, como la peritonitis, ¿no? La esplenosis, abscesos, etcétera. La obstrucción de los intestinos delgados constituye casi 20% de las acciones quirúrgicas de urgencia de un hospital general y es indicación frecuente para una intervención quirúrgica de emergencia. También su etiología y frecuencia varían respecto de la edad. En pacientes ancianos, la obstrucción intestinal como causa de abdomen agudo quirúrgico se presenta hasta 5 veces más que en los jóvenes, ¿no? Y en los pacientes de edad avanzada también, las causas más habituales son las hernias incarceradas, adherencias en segundo lugar, impactación fecal y neoplasias, ¿ya? Siempre cuando examinen a un abuelito, entonces lo primero que deben buscar es una hernia, en caso tengan un cuadro obstructivo intestinal, hernias. En los más jóvenes, busquen otra cosa. Probablemente acá en nuestra realidad, ya les mencioné, ¿no? El perfil epidemiológico lo dictan estas eh, situaciones sociodemográficas, como es, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Una persona joven sin antecedente quirúrgico en Tacna deben pensar en tuberculosis como causa de obstrucción intestinal. Tengan en cuenta todos esos parámetros para que ustedes se acerquen, ¿no? Tengan un acercamiento diagnóstico, digamos, exitoso, diríamos, bien centrado, ¿ya? Por eso les doy algunas características acá que ustedes deben ir de repente explorando o practicando cuando lleguen al hospital, cuando vayan al hospital y vean un cuadro obstructivo, ¿no? Primero la edad, primero de repente en base a la edad y el perfil epidemiológico de la región, ver qué es lo que van a explorar o qué es lo que no van a dejar de explorar, ¿correcto? Se les pasa eso hasta incluso a colegas, asistentes, ¿no? Ni qué decir residentes e internos, pero se les está dejando así esos tips para que puedan ustedes mejorar su performance en esto de alcanzar o tener un acercamiento diagnóstico
eh, digamos, muy, muy cercano a la verdad. Eh, mm, las cirugías que están más estrechamente asociadas con la obstrucción de intestino delgado son la apendicectomía, la cirugía colorectal y procedimientos ginecológicos y gastrointestinales superiores. Son estas las cirugías que producen, pues, diríamos, más adherencias, heridas, ¿no? Acá un estudio en Canadá informó una mayor frecuencia de obstrucción de intestino delgado después de la cirugía colorectal, seguida de cirugía ginecológica, reparación de hernias y apendicectomía. Las cirugías pélvicas y abdominales inferiores son las que producen obstrucción con más frecuencia que las cirugías gastrointestinales superiores. ¿Por qué será esto? De repente ustedes ya con lógica podrían ir, digamos, sacando esta conclusión, ¿no? Las operaciones que tienen que ver con el tracto eh, intestinal, el tracto inferior, son las más contaminadas, las que tienen contenido fecal, producen todo un proceso inflamatorio que es mucho más, digamos, exuberante que cuando hay una perforación de intestino delgado, porque todavía esa secreción intestinal no es tan, digamos, eh, pútrida como lo es la que hay en el colon, en el tracto intestinal grueso, ¿no? Por eso es que hay mayor, digamos, reacción a toda esa secreción fecaloide eh, que, digamos, produce mayores adherencias, bridas, cuando las cirugías previas han sido del orden, digamos, gastrointestinal inferior, ¿no? Hay que tener en cuenta esto también y es importante, pues, los antecedentes, ¿no? Cuando hagan el estudio del paciente, los antecedentes, si ven una cicatriz, estudiarlo, o sea, preguntar, tener el conocimiento, tratar de obtener el conocimiento con los familiares. Si el paciente no puede hablar o es difícil entablar una comunicación fluida con él, porque a veces son ancianos, a veces tienen la limitación del habla, a veces también son ya muy dependientes, pues tienen que buscar las estrategias para obtener la mejor información, la más fidedigna. Y este es otro tema también importante a tener en cuenta, ¿no? Los antecedentes. Pero siempre observando, mirando, explorando, ¿correcto? Eso lo han podido ustedes ya pasar y de repente experimentar en las prácticas que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se da la formación de adherencias? Estas bridas o adherencias que causan obstrucción son de tres tipos, ¿no? Las más comunes son las posoperatorias que hemos ya descrito. Esto representa hasta el 86%, ¿ah? En segundo lugar están las de tipo inflamatorio. Esto entonces ya empieza a dar respuesta, ¿no? Los estados inflamatorios agudos, apendicitis aguda, diverticulitis, eh, perforaciones, etcétera, ¿ya? Dan una, digamos, reacción, como ya les dije, mucho mayor, eh, eh, más exorbitante, más exuberante, ¿no? Estos son secundarias estas a procesos inflamatorios o supurativos dentro de la cavidad abdominal. Estamos hablando de diverticulitis, colecistitis, abscesos, etcétera, ¿no? Estos no están relacionados con una operación previa, ¿correcto? Por eso tienen esta digamos, denominación. Están en relación a procesos inflamatorios. Y por último, las más raras son las congénitas, que llegan a menos del 5%. Por sí mismas, ¿no? Las áreas despulidas o denudadas del peritoneo no estimulan a la formación de adherencias. Tiene que existir un cierto grado de isquemia relativa
que inhibe la acción fibrinolítica y por tanto la maduración del proceso adherencial. Otro factor señalado es la presencia de reacción a cuerpo extraño. Pues se ha comprobado que sustancias como por ejemplo el talco de los guantes, el almidón de los guantes quirúrgicos, las pelusas de las gasas, el exceso de suturas, ¿no? Las suturas y más aún las suturas trenzadas y no las sintéticas, las suturas de material orgánico, por ejemplo, ¿no? Como es la seda negra, este, eh, estas dan esa reacción a cuerpo extraño, ¿no? Y entonces esto también supone un factor que da la formación de adherencias, así como el contenido intestinal derramado durante la operación. Todo esto puede favorecer la formación de granulomas y adherencias, ¿no? Esta es la fisiopatología de las adherencias, de las heridas, ¿no? Y la obstrucción mecánica simple, esto ocasiona una acumulación de líquido y gas en ese segmento intestino proximal al sitio de la obstrucción, ¿no? Por encima de ella. Ingesta, las secciones intestinales y el gas diluido provocan el signo de distensión abdominal característico. Esto, en primer lugar, aumenta con el peristaltismo por arriba y por abajo del sitio obstruido y explica la presencia de evacuaciones menos consistentes que se presentan en la fase temprana de un cuadro oclusivo intestinal. Eso que llamamos despeños. Despeños, cuando la obstrucción es alta o proximal, como en el yeyuno, la frecuencia de estas contracciones es de cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Cuando es más baja o distal, cuando es por el hilo terminal, ocurren cada 10 a 15 minutos. Y después de un periodo la distensión avanza hasta inhibir la motilidad con la consecuente paralización intestinal. ¿Y qué pasa cuando ya empieza el estrangulamiento? Esto ocurre ya cuando la circulación sanguínea se detiene en el segmento intestinal comprometido. En los casos de obstrucción mecánica del intestino, su probabilidad es del 20 a 40%. En los problemas de adherencia, la incidencia es menor, de 6 a 12%. En los casos de hernia puede llegar a 30 a 35%, ¿no? La hernia femoral es una de las hernias que tiene más propensión a estrangularse, ¿no? Eso sí, para tenerlo también en cuenta. Si pasamos a la clínica, los síntomas cardinales de la obstrucción intestinal, y tengan por seguro que va a venir también un cuadro clínico de esto en el examen, ¿no? Estos cuadros, los síntomas cardinales son el dolor abdominal hipocólico, vómito y ausencia de evacuación y delegación de gases por el recto, así como distensión abdominal. La distensión abdominal podríamos decir que viene posterior de estos tres, ¿no? Tendríamos primero dolor abdominal, podemos tener vómitos porque de acuerdo a la altura de la obstrucción, los vómitos pueden ser más o menos frecuentes. Cuando este dolor, y acá hay una cosa importante, cuando este dolor cólico ya cede y se convierte en un dolor continuo, ustedes tienen toda, digamos, la lógica de considerar que ya ese intestino tiene un sufrimiento vascular o se está estrangulando. Si no me equivoco, hubo una pregunta, una de las preguntas finales del anterior examen en donde daba cuenta de esta situación. O sea, ¿con qué puedes más o menos precozmente darte cuenta que hay sufrimiento vascular? Cuando el dolor cólico se convierte en un dolor continuo. Y los síntomas y signos clásicos de una obstrucción con estrangulamiento, son estas: dolor continuo,
no cólico, fiebre, signos como fiebre, taquicardia, irritación peritoneal, ausencia de peristalsis, leucocitosis, leucocitosis, si lo recuerdan, eso también, acidosis y sangre en evacuaciones. Bueno, estos signos, síntomas son muy sensitivos, de baja especificidad e imprecisos para predecir un evento de estrangulamiento, pero te pueden guiar, te pueden orientar, ¿no? Y acá el vómito, ¿no? El vómito puede ser profuso y en algunos casos su frecuencia y características sugieren el sitio de la obstrucción. Si son vómitos frecuentes, está sugiriendo que la obstrucción es alta, ¿no? Y que el contenido sea gástrico y biliar. Si la obstrucción es baja, los vómitos son menos frecuentes, se pueden presentar en menos frecuencia, pero su aspecto es más pútrido, ¿no? Se va acercando el vómito a las características de fecaloideo. Recuerden, si es alta, secreción gástrica, secreción biliar, ¿no? Mucosa, verdosa, agua amarillenta de repente. Pero a medida que avanza, o la obstrucción es más baja, pongamos por el ilion ya terminal, estas características cambian. Y ya lo que está llegando a la válvula ileocecal ya es una secreción intestinal parecida a lo que ya va a convertirse en heces. Así que ya tienen ahí esa nueva o esa clínica que les va a ayudar también a ubicar o a determinar más o menos el lugar de obstrucción. Los signos típicos de deshidratación son frecuentes. Acá hay taquicardia, hipotensión, pérdida de turgencia de la piel, mucosas secas. La fiebre también sugiere la posibilidad de estrangulamiento, ¿ok? Hay, como les dije, que buscar cicatrices de operaciones anteriores y masas palpables. Esto puede detectar, en algunos casos, las neoplasias, abscesos o intussuscepciones. Es importante descartar defectos herniarios, inguinales, femorales, umbilicales, posincisionales o las eventraciones. Está indicado, y es importante, efectuar un tacto rectal para observar si hay heces. Mi grupo de prácticas en la anterior práctica, o una de las últimas, vieron en la entrega de guardia de emergencia en esta ocasión cómo entregan la guardia con un cuadro obstructivo intestinal, con distensión abdominal, dolor abdominal, ¿no? Digamos, una triada clásica de obstrucción sin que haya sido hecho el tacto rectal. Un grave error, ¿no? Una grave omisión que en otros tiempos hasta habría sido muy, digamos, sancionada incluso, ¿no? Pero bueno, se las estamos diciendo ahora previamente para que no olviden hacer esto. Está determinado que deben efectuar un tacto rectal. ¿Para qué? Para observar si hay heces. Puede haber heces impactadas. Tienen que ver las características de las heces y si hay o no hay, si está abajo o no el recto, la presencia de sangre, ¿qué te puede sugerir? ¿No? Puede sugerir una neoplasia, puede sugerir ya un estrangulamiento, o en las intussuscepciones. Las evacuaciones son de aspecto mermelada, ¿no? Mermelada, así roja. La ocultación del abdomen revela sonidos peristálticos intensos que coinciden con el dolor del paciente cuando los hay. A veces ya ustedes saben cuando desaparecen qué puede haber pasado, ¿no? O está en alternancia, hay dolor y luego viene un momento de silencio abdominal, ¿no? Ahí en algunos casos se puede sentir también los sonidos de características líquidas, ¿no?
o que tienen tono metálico o musical, ¿ya? Estas situaciones justamente por la movilización de los líquidos intraluminales que a veces tienen estas características, ¿no? En la auscultación. En laboratorio se va a ver los hallazgos que reflejan una deshidratación, puede haber hemoconcentración por eso mismo, aumento del hematocrito, y las normales electrolíticas que conllevan, por ejemplo, los vómitos, como decimos, el valor sérico, sodio, cloro y potasio. La biometría hemática, un hemograma, puede demostrar una leucocitosis moderada en cuadros de obstrucción simple, que puede ser menor a 15.000 leucocitos. Recuerden que también la elevación de los leucocitos, significa que ya se está instalando un estrangulamiento o si el origen del problema es en el mesenterio. Acá debe haber una elevación de la urea, la creatinina. Hay que tener en cuenta que los estados estos de obstrucción condicionan deshidratación, ¿no? Y se puede alterar la creatinina también ahí. La gasometría arterial, por su parte, brinda datos compatibles con una alcalosis metabólica. Y en imágenes de gran utilidad, la radiografía simple de abdomen. Repito, radiografía simple de abdomen primero, de cúbito y de pie, y si la condición del paciente lo permite, en decúbito lateral, ¿no? Esta en la decúbito lateral es más evidente la aparición de múltiples niveles hidroaéreos. El diagnóstico diferencial con un cuadro de hilio paralítico quizá es dificultoso, ¿no? Ya que la distribución de gas y los niveles es más homogénea y ocupa todo el trayecto del tubo digestivo. La sensibilidad de las radiografías de abdomen en la detección de una obstrucción de intestino delgado varía entre 70 y 80%. La especificidad es baja porque el hilio y la obstrucción del colon se acompañan de datos que simulan a los que observamos en la obstrucción del intestino delgado. Miren aquí estas imágenes claras de los niveles hidroaéreos, ¿no? En esta todavía mucho más clara, ¿no? Evidentemente ya en cuadros de obstrucción intestinal hay que ubicar, en estos casos, hacer el estudio completo del paciente y ver si es candidato a cirugía. Cuando persiste la duda, además de las imágenes, ya la tomografía axial computarizada complementa o asiste en el diagnóstico. Y esto ya es un estudio sensible para confirmar y localizar una obstrucción completa. Este, Algunos grupos han estudiado la tomografía y arrojan que tiene una sensibilidad hasta el 90-95%, especificidad hasta el 100% y una excelente eficacia del 93-94%. En la actualidad, la tomografía de abdomen es el mejor método para detectar obstrucciones intestinales que requieren un procedimiento quirúrgico urgente. Ojo, puede ser el mejor método, a veces ya no es necesario, puedes hacer el diagnóstico con la clínica y una radiografía simple de abdomen, ¿eh? Estas son algunas tomografías que, bueno, pueden ustedes ya revisarlas también. Como les digo, las exposiciones, las clases deben servir a ustedes para que exploren, averigüen, investiguen algo más, ¿ya? El diagnóstico, entonces, debe dirigirse a los objetivos siguientes, ¿no? Primero, distinguir una obstrucción mecánica, diferenciarla de un hilio. B, determinar la causa de la obstrucción. C, diferenciar una obstrucción parcial de una total. D, distinguir una obstrucción simple de la que se acompaña de estrangulamiento. Miren esa valoración que tienen que hacer, esa integración de todos los datos que ustedes van a recabar con ese paciente para que llegue a esto, a una integración clínica que les arroje un diagnóstico. Acá tienen un fluxograma que justamente ya menciona desde los signos y síntomas de estrangulación, ¿no? O isquemia intestinal. Si tiene o no tiene y qué hacer. ¿Ok?
Hay que revisarlo también, porque si es que sí los tiene, de frente, quirófano para exploración. Si no tiene signos y síntomas de estrangulación, y hay que definir acá, ¿no? Una obstrucción intestinal parcial, lo que llamamos a veces suboclusión intestinal, o es una obstrucción intestinal completa. El paciente tiene que estar en ayuno, tiene que tener una sonda nasogástrica si es necesario, o los vómitos, y deben estar explorando frecuentemente, haciendo evoluciones cada hora, cada 2 horas, ese abdomen, explorándolo, ¿no? Y ver si desarrolla o no síntomas de isquemia intestinal. Y así pueden terminar el fluxograma para darle el mejor manejo a estos pacientes. Los elementos importantes de considerar nuevamente para el diagnóstico: uno, operaciones previas, existencia de trastornos abdominales, que tiene cáncer, alguna enfermedad inflamatoria, etcétera. Si tiene una presencia de hernia, por eso tienen que estar atentos. Hernia yo pondría ahí, bueno, en operaciones previas tienen que ver no solamente el antecedente que les cuenten, vean el abdomen, si tiene cicatrices, ¿correcto? Ahí pueden, incluso si el paciente a veces ni se acuerda, o está en una situación de sopor o de alguna alteración encefalopática, pero si miran ustedes, tienen ya todo el derecho de ir a preguntar a los familiares de qué ha sido operado, dónde, cuándo, cómo, ¿no? Todas esas cosas interesan para esto, ¿no? Y la presencia y aspecto de sangre en las heces, ¿no? Si ellos lo refieren. El tratamiento del paciente con obstrucción intestinal está en base a estos pilares: reponer líquidos y electrolitos en forma agresiva, descomprimir el tracto gastrointestinal hasta donde se pueda hacer posible. Estas prácticas de repente de esperar y de que se distorsione o se resuelva una obstrucción intestinal con medios conservadores es alta, luego vamos a ver. Pero sí, se debe intentar cuando todavía hay indicios de que hay vitalidad, ¿no?, del intestino. Y hay que evaluar la indicación y el tiempo correcto y oportuno para la cirugía. Bien, acá les mencionaba un poco en este esquema cómo optar en una obstrucción parcial del intestino delgado, donde el intento de resolución no quirúrgico tiene éxito en 65 a 81% de pacientes. Vale la pena entonces intentar en forma conservadora o no quirúrgica una resolución de estas obstrucciones parciales. Esto se logra justamente con esa hidratación agresiva, digamos, bastante fluidos para hidratar al paciente, ¿no? Y ver si hay algún tipo de resolución, ¿no? En este caso, ¿no? Si hay obstrucción completa, pues no importa. Acá tiene que ser intervenido quirúrgicamente y oportunamente, ¿no? Ya decisión del cirujano. Bueno, lo primero, ayuno, reposición de líquidos, colocación sonda, bueno, vesicales. A estos pacientes se le pone por todos lados sonda, ¿no? Sonda vesical para cuantificar su balance hídrico, colocación de sonda nasogástrica, etcétera. Y bueno, pasamos finalmente a tratar un tema tal vez somero. Tendríamos que, no, lo voy a tocar así, muy poca, digamos, muy pocas diapositivas, pero valdría la pena, muchachos, que traten de encontrar algo de información al respecto, ¿no? Siendo esta un caso o una patología de regular frecuencia en nuestro medio, ¿no? El compromiso digestivo en la tuberculosis eh, es minoritario, secundario al foco pulmonar o primario por ingestión de leche no hervida. El lugar de afectación más frecuente en el intestino es la zona iliocecal. La tuberculosis enteroperitoneal se asienta en la zona iliocecal.
¿ya? Las complicaciones que tenemos con la tuberculosis es justamente la obstrucción intestinal, que se puede presentar entre el 15 a 100% de casos. La otra complicación, fístulas enteroentéricas, comunicaciones entre intestino, comunicaciones anómalas. En realidad, como lo describen muchos cirujanos, el intestino se vuelve una gelatina, una gelatina. Muchas veces tenemos que abrir, vemos esa situación, nos damos cuenta que es tuberculosis y simplemente cerramos intestino. Ahí no hay anastomosis que valga, no funciona, ¿ya? Esto, las fístulas enteroentéricas del 2 al 30%, perforaciones intestinales del 1 al 15%, las hemorragias pueden presentarse del 2 al 24%. Y esta oclusión puede ser secundaria a estenosis inflamatorias o al crecimiento de pólipos hiperplásticos, ¿no? Esto se presenta en 20 a 60% de casos. También puede ser causada por el engrosamiento de la pared intestinal, fibrosis o por acodamiento secundario o adherencias. La oclusión intestinal es la complicación o una de las complicaciones más frecuentes que amerita cirugía de urgencia. Y no suele ser sencillo, porque una vez que de repente se intenta resolver esto, nos acompañamos de mayores complicaciones porque esas anastomosis, esas uniones no funcionan. Miren cómo son las características de un intestino con TBC enteroperitoneal, ¿no? Acartonados, paredes gruesas, ¿ya? Perforación, eh, hemorragias, una serie de patologías digamos, digamos, alteraciones del intestino que, bueno, dan cuenta pues, de este cuadro nefasto para los cirujanos, porque el tratamiento para una TBC enteroperitoneal, a veces, como digo, la solución quirúrgica nos lleva más problemas. Y eso se ve de joven, ¿no? Nosotros hemos visto gente morir joven con este problema, ¿no? Porque nunca recuperamos la vía oral. Y hasta ahorita el único tratamiento, digamos, accesible es el de vía oral, recibir tratamiento específico por vía oral. Aún no han podido desarrollarse, aunque han pasado tantos años, un tratamiento endovenoso para la tuberculosis. No sé a qué responderá esto, pero la verdad que sí, miren, ha pasado tanto tiempo y bueno, no sé si pueda responder a otro tipo de intereses, de farmacias o de grandes eh, empresas farmacéuticas, ¿no? Pero la verdad es esa. Ahorita no tenemos acceso o son muy costosas, depende de las sustancias o fármacos que pueden actuar eh, en contra del bacilo de Koch por vía endovenosa, ¿no? Y si el paciente no puede recuperar la vía oral por un cuadro obstructivo o una suboclusión parcial de este tipo, pues está condenado a la muerte, ¿no? Como está ocurriendo o como sigue ocurriendo en nuestro medio. Bien, y las obstrucciones malignas, ¿no? Esta obstrucción puede ser producto de una lesión, como hemos visto antes ya, una lesión intrínseca en la pared, una metástasis, ¿no? Intramural, de una lesión extraabdominal que puede causar intususcepción, como el linfoma, melanoma, el cáncer de pulmón o de mama, o masas tumorales locales, ¿no? La carcinomatosis o diseminación ganglionar mesentérica. En los casos de enfermedad neoplásica irresecable, localmente avanzada, es solamente tratar de hacer algún tipo de cirugía paliativa nomás, tal vez una ileostomía o yeyunostomía, de alimentación, etcétera. Sí, también aquí ya, bueno, de acuerdo a la magnitud
el estudio, el estadiaje de los pacientes, se pueden efectuar distintas intervenciones tendientes a darle mejor calidad de vida al paciente. Bien, me parece que es la última. Les agradezco entonces, muchachos. Eh, no sé si tomas la lista y después me la envías, Senia. Correcto, entonces quedamos en eso y buenas noches. Hasta luego, doctor. Nos vemos.